Antes de que el tiempo midiera nuestros pasos, ya existía un hilo que sostenía la historia. Era un hilo de oro tan fino que nadie lo veía a primera vista, pero bastaba una chispa de fe para hacerlo brillar. Una luz que cruza desiertos, atraviesa sarcófagos y se enciende en la zarza que no se consume. Una voz que pronuncia un nombre, y de ese nombre nacen leyes, promesas y destinos. Imagina fuego sin devorar, agua que salva a unos y hunde a otros, sueños que abren puertas en imperios. Esa es la escena imposible que hoy nos proponemos descender para desenredar el secreto guardado en todo el Antiguo Testamento. Verás imágenes de fuego, de arca, de un altar humeante. Escucharás el eco de sacrificios y la palabra Jehová resonando entre rocas milenarias. Yo te mostraré cómo cada episodio apunta hacia un hilo de oro, una profecía que conecta Edén con Sinaí, la tienda de reunión con la tierra prometida. ¿Estás dispuesto a seguir este rastro y descubrir lo que ha estado oculto a plena vista? Prepárate, porque juntos seguiremos descubriendo las maravillas de la palabra de Dios. Comencemos en el principio, donde todo se entrelaza. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la narración inicial es una tela de colores vivos. La creación no es un reporte seco, sino una experiencia sensorial completa. Se oyó un aliento que dibujó el viento, un sabor de sal en los mares recién nacidos, la textura del barro formando manos humanas, el aroma de la hierba que brotaba antes de que el sol terminara su primer día. Cuando el texto dice Génesis 1, la vista y el oído se combinan, la luz que separa la oscuridad, la voz que ordena y el esplendor de los firmamentos como un tapiz. El ser humano fue formado del polvo y recibió aliento divino, y en esa inhalación fue depositada la imagen de Jehová, una dignidad que no es poder, sino responsabilidad. La escena del Edén tiene un sentido táctil, la frescura de la mañana sobre la piel, el crujir de hojas bajo pies descubiertos, el dulzor de frutos que no caían por pecado. Eva y Adán son presentados no como arquetipos lejanos, sino como recipientes de una promesa. Génesis no solo relata origen, establece un pacto implícito entre Dios y su creación, una expectativa de cuidado y respuesta. Entre los aromas de incienso imaginario y las sombras que proyectan los árboles eternos, la narración deja una pregunta. ¿Qué significa ser imagen de Dios en un mundo que aún no ha conocido el mal? Esta es la primera hebra del hilo de oro, porque desde el primer capítulo se percibe que la historia humana será un lugar donde el pacto se prueba y se renueva. Así se plantó la semilla de la promesa que más tarde será repetida a voces en los desiertos y montes sagrados. Cuando llegó la caída, la vibración del mundo cambió. La serpiente no es solo un animal, sino la metáfora de la seducción a la autonomía humana. Visualiza el sonido de una lengua que persuade, el brillo tentador del fruto en la rama, la fragancia que confunde juicio y deseo. La decisión de tomar aquello prohibido fue una elección cargada de tacto y sabor, y palabras susurradas. El juicio que sigue tiene un tono de justicia pero también de misericordia, porque incluso en la sentencia hay una señal, un primer indicio de redención. Génesis ofrece una promesa en medio del castigo. Entre el polvo y la sangre se perfila la esperanza de un descendiente que aplastará la cabeza de la serpiente. Esa promesa no es ornamental, es un hilo de oro que se mueve desde el Edén hacia adelante, prefigurando sacrificio, expiación, pacto y restauración. Imagina la escena con 5 sentidos: el sabor ácido de la culpa, el frío repentino en la piel, el silencio que cae como niebla, la vista de una tierra que ya no es la misma, el sonido de pasos que se alejan del huerto. ¿Qué significa para nosotros hoy ese primer juicio? Significa que la historia está marcada por la tensión entre fidelidad y ruptura, y que desde el inicio se anuncia una respuesta divina que restaurará aquello que se perdió. El relato de Caín y Abel extiende esa consecuencia al ámbito social. Lo íntimo se vuelve público cuando el primer homicidio se convierte en genealogía. En la sangre derramada se oyen lamentos que atraviesan generaciones, y sin embargo aparecen figuras que preparan el camino de la esperanza. Enoc, que caminó con Dios, es nombrado como alguien que desafía la progresión lineal hacia la corrupción. Mientras la línea de Caín representa la expansión del desorden social, la línea fiel preserva el eco de lo que fue prometido.
Durante este pasaje, la narración nos obliga a mirar no solo el pecado, sino las redes humanas que éste genera, la violencia, la tecnología ambivalente, la memoria tatuada en nombres. El texto es sensorial. Podemos imaginar el polvo sobre herramientas, el olor del humo en asentamientos que crecen, el sonido de voces que pierden compasión. Al final de esta sección emerge la necesidad de un nuevo comienzo, y así se introduce a Noé, que será el puente entre juicio y pacto renovado. La historia del diluvio es un clímax de juicio y salvación que grita providencia en medio del desastre. El mundo se había llenado de violencia, y Jehová vio que era necesario limpiar la tierra para instaurar un pacto nuevo. La arca se describe con medidas exactas. Cada tabla, cada clavo, cada cubierta tenía un propósito. Visualiza la madera húmeda, el olor acre del alquitrán aplicado a la estructura, la sensación áspera de cuerdas tensas, la luz que entra a través de pequeñas ventanas mientras la lluvia empieza a golpear. En la narración hay un procedimiento técnico que merece ser señalado. Las instrucciones sobre cómo construir la arca son precisas porque representan orden frente al caos. Fue una obra que reunió manos, conocimiento y obediencia. En el diálogo entre Noé y sus hijos hay intercambios que describen temores y esperanzas. Noé dice, «Hijo mío, prepara las lonas y trae alimento». Y su hijo responde, «Padre, ¿qué nos prometes si salimos?». Noé contesta, «Jehová ha asegurado que plantará un arco en las nubes como señal». La llegada del diluvio es sonora y sensorial. El primer plog del agua al tocar la tierra, el rugido de corrientes que arrastran árboles, el olor a tierra removida. Cuando las aguas retroceden y la paloma vuelve con una rama de olivo, la escena ofrece un alivio que es también un pacto renovado. Jehová promete nunca más destruir por agua a toda carne, y pone el arco iris como señal. Esa señal materializa el hilo de oro que afirma la intención divina de mantener comunicación y compromiso con la humanidad. El llamado de Abraham introduce la figura del patriarca como clarín del pacto. Escucha el rugido de caravanas en la noche, siente la tela de la tienda rozar tu rostro, huele la sal y la carne asada en el fuego que mantiene despiertos a los caminantes. Abraham escucha la voz que le dice, «Sal de tu tierra y vete a la tierra que te mostraré», y su obediencia es el acto fundante de una nación por venir. Aquí la promesa se vuelve numérica y cósmica. «Mira las estrellas del cielo», te dijo Jehová, «así será tu descendencia». La narrativa exige un backstory profundo para entender la magnitud de la fe. Abraham no surge del vacío, trae consigo una historia de desplazamientos, de alianzas rotas y de una esposa que cambia nombres y destinos. En la conversación que tenemos que imaginar entre Abraham y Sara, aparece el conflicto humano. Sara dice, «¿Qué clase de promesa es esta para dos viejos?». Abraham responde, «Jehová ha hablado y confío en su palabra». Y cuando Agar e Ismael entran en escena, la promesa se vuelve compleja, porque la promesa de descendientes se vive a través de relaciones humanas rotas y restauradas. La prueba de Moria es el punto culminante de confianza extrema. Abraham sube al monte con la madera, siente el peso de la hoja en su mano, oye el latido de su corazón, y cuando su brazo se detiene, Jehová provee un carnero. Esa palabra, Jehová proveerá, se vuelve mantra y tipología del gran sacrificio que más tarde será interpretado por la comunidad de la fe. En este ciclo se evidencia el hilo de oro que conecta obediencia, promesa y provisión. La saga de Isaac, Jacob y José es la lección de cómo el dramatismo familiar forma el carácter de un pueblo. Isaac nace como cumplimiento, y en su vida vuelven los temas del altar y del pacto. Jacob es ambivalente, astuto y acosado por la posibilidad de la bendición. Sueña con una escalera, con ángeles subiendo y bajando. En el sueño hay una verticalidad que sugiere comunicación entre cielo y tierra, un hilo literal de conexión. Los nombres y las heridas de Jacob son cartografías de identidad. Más adelante, José es el hilo de oro hecho persona en la narrativa de transformaciones sociales. José sueña, sus hermanos lo venden, lo llevan a Egipto, lo entregan por unas monedas, y en la casa de Potifar la vida parece cerrarse, pero Dios está con él. Aquí conviene intensificar los diálogos para mostrar la traición y el proceso de perdón. En la escena de venta habrá al menos 10 intercambios que construyan tensión.
Hermano pregunta por qué, otro responde que los celos hablaron, un tercero propone venderlo, alguien intenta rescatar la compasión y es ignorado, y entre murmullos se concretan los actos. En Egipto, José pasa de carcelero a primer ministro por su habilidad de interpretar sueños, el sabor de las especias en las plazas de mercado, el brillo de monedas extranjeras, la textura del lino fino de la corte, todo sirve para retratar la distancia entre la miseria de los vendidos y la gloria que los mismos vendiendo luego serán recibidos por un Salvador que perdona. El momento de la reunión con sus hermanos es catártico. José no actúa por venganza, sino por técnica de revelación y después por perdón. Ese arco temático es central para entender que el hilo de oro no es solo una promesa divina, sino también una ética que exige restauración humana. La opresión en Egipto y el nacimiento de Moisés constituyen el gran clímax de liberación. El pueblo hebreo gime bajo el trabajo forzado. Imagina el sudor salado como lágrimas en rostros marcados, el ruido de los cortadores de piedra, el sabor rancio del pan sustitutivo, el rostro áspero de capataces que han aprendido a mirar sin ver humanidad. En medio de esa opresión nace un niño que será ocultado en juncos, un aroma de corriente y barro, de amor temerario y coraje maternal. La vida de Moisés es una serie de encuentros que refleja el hilo de oro. Desde la cuna en el Nilo hasta la zarza ardiente en Horeb, la dirección divina lo llama y lo transforma de pastor a legislador. La zarza que arde y no se consume presenta imágenes sensoriales intensas, una llama que no consume madera, el olor de resina que no se intensifica, el sonido de una voz que parece venir de dentro del fuego. Moisés pregunta quién eres y escucha yo soy el que soy, palabra que en hebreo sostiene la inmutabilidad de Jehová. En esta escena hay un conjunto de intercambios expandido para enfatizar la tensión entre duda y mandato. Jehová dice, ve a Faraón y di, así dijo Jehová de los ejércitos, y Moisés replica, ¿quién soy yo para que vayan a escucharme? Jehová responde, yo estaré contigo. En cada réplica se advierte un conflicto humano, miedo, inseguridad, la posibilidad de fracaso personal. Pero la estructura del relato convierte la incertidumbre en obediencia. Las plagas son escenas de confrontación entre el cielo y los poderes de un imperio, agua que se vuelve sangre, ranas por doquier, polvo que se mezcla con llagas, oscuridad palpable como tela gruesa sobre la ciudad. Cada plaga es una lección y un juicio, pero también una oportunidad para que el pueblo vea la mano de Dios. La Pascua, instruida con precisión ritual, es un proceso técnico que merece una explicación clara porque de ella nace la identidad colectiva. La instrucción de Pascua establece que cada familia debe sacrificar un cordero sin defecto, untar la sangre en los dinteles y comer con prisa vestidos listos para partir. Esta es una práctica con sentido teológico profundo. La sangre en los dinteles es señal y protección, la carne asada recuerda la inmediatez del rescate, el pan sin levadura la pureza del viaje inminente. Esa liturgia se convierte en una memoria anual que transmite la experiencia de liberación de generación en generación. Visualiza la tensión cuando las familias sellan puertas y esperan, escuchando gruñidos de carros lejanos, olfateando humo de sacrificio, discerniendo miedo y esperanza mezclados. El mar se abre y el paso es una experiencia sensorial y sonora de otro mundo. El estruendo de aguas que forman muros, la salpicadura que parece suspender el tiempo, el olor de la hierba aplastada por pasos que corren. Al pisar la orilla opuesta, la comunidad entera es convocada a cantar, y en ese canto se afirma el hilo que ha llevado desde el Edén, a través del desierto, hasta la ley en el Sinaí. En el monte Sinaí la ley es entregada con una presencia que asombra. El fuego, el humo y la trompeta son la liturgia del pacto. Los 10 mandamientos aparecen como el texto que organiza la vida comunal, una memoria que disciplina la libertad. Allí escuchamos la voz que ordena y la multitud que tiembla. La normativa ritual y moral es acompañada por instrucciones procesales que son tan relevantes como simbólicas. Se detallan los materiales del altar, las ofrendas, la purificación y la estructura del tabernáculo. Cada objeto tiene una técnica y un significado. El arca de madera revestida de oro no es un simple cofre, es el lugar donde la presencia habita y donde se renueva el pacto.
La escena exige descripciones sensoriales, el latido de tambores lejanos, el brillo metálico del oro, el olor del incienso ascendiendo en remolinos. En el diálogo entre Moisés y Jehová hay intercambios que muestran mediación. Moisés escucha leyes y luego intercede por el pueblo, mostrando que el hilo de oro también necesita intermediarios que sostengan la alianza ante las fallas humanas. A lo largo de las narrativas posteriores aparecen personajes secundarios que tejerán la trama histórica. Nombramos a Miriam que canta en la ribera, su voz que resuena como una cuerda de arpa. A Caleb que mira montes con determinación, a Rahab que guarda espías y se convierte en símbolo de inclusión, a Josué que asume liderazgo con pasos firmes sobre tierra prometida, a Ruth que muestra fidelidad en tierras extranjeras, a Samuel que escucha y unge, a David que compone salmos con sensibilidad de pastor y guerrero, y a Salomón que construye un templo donde la economía simbólica del hilo de oro encuentra casa. Cada uno de estos personajes realiza una acción específica y define una etapa en la red de promesas. Sus voces y decisiones enriquecen el tejido. Por ejemplo, Miriam no solo canta sino que lidera en la crisis. Rahab no solo oculta sino que reconoce el carácter de Jehová y recibe pacto. Ruth no solo es extranjera sino que con su lealtad inserta la posibilidad de bendición universal. Estos secundarios son nodos que sostienen y muestran la amplitud del hilo de oro. La narrativa incluye momentos de tensión que deben sentirse como presiones públicas y privadas. Uno de esos momentos sucede cuando el pueblo dudó en seguir a Josué frente a las murallas de Jericó. La ansiedad se pinta en rostros, el polvo del campamento se levanta en vientos que traicionan temores. Los tambores baten en el pecho como un tamburileo persistente. Y la orden aparentemente absurda de marchar y tocar trompetas provoca murmullos. La tensión alcanza un punto en que la comunidad casi decide volver. El espesor de la duda se respira. Entonces la estrategia divina desplegada en obediencia produce la caída inesperada. Este momento es un ejemplo de cómo la obediencia ritual se transforma en poder real. Otro momento de tensión es la prueba de fe en Moriah. La narración construye un silencio denso mientras Abraham alza la mano. El sonido casi imperceptible de la respiración se convierte en un acompañamiento al drama. La pausa antes del acto revela la densidad de la confianza. Un tercer momento sucede en Egipto cuando los hermanos reconocen a José. La tensión se llena de remordimiento, esperanza, miedo y la posibilidad de reconciliación. El diálogo que sigue, inicialmente polvoriento y áspero, se transforma lentamente en restauración. Estos tres instantes ejemplifican el costado humano del hilo de oro y muestran que las pruebas no invalidan el pacto, sino que lo clarifican. A lo largo del relato, es necesario presentar procesos técnicos cuando aplican. Por ejemplo, la instrucción del sacrificio pascual es un procedimiento con pasos que implican preparación, ejecución y memoria. Los pasos son simples y simbólicos: seleccionar un cordero sin defecto, marcarlo con sangre en los umbrales, cocinarlo sin dividirlo, consumirlo con pan sin levadura y mantenerlo listo para partir. Esta disposición ritual no es ornamental sino pedagógica. Enseña a una comunidad a recordar y a vivir su identidad. Otro procedimiento es la construcción del tabernáculo. Cada medida, cada tejido, cada metal tiene una función que simboliza aspectos teológicos. La dimensión constructiva no es solo técnica sino teológica, porque mediante la fabricación del santuario se enseña que el espacio humano puede recibir la presencia divina si se respeta orden y santidad. En el relato abundan interacciones que requieren diálogos expandidos. En la escena de la zarza, por ejemplo, hay una serie de intercambios entre Moisés y Jehová que deben contarse con riqueza de detalles para mostrar la transformación de un pastor en liberador. Moisés pregunta: ¿quién soy para enfrentar ¿A Faraón? Jehová contesta: yo estaré contigo. Moisés replica: pero ellos no me creerán, dirán que no hablo bien. Jehová responde: toma tu vara, la convertirás en señal. Moisés dice: si me piden el nombre, ¿qué digo? Jehová pronuncia: yo soy el que soy. Y luego añade: di a los hijos de Israel que Jehová me envió. Cada pregunta de Moisés expresa inseguridad y cada afirmación divina reconfigura confianza. Estos intercambios son necesarios para que el oyente perciba cómo una palabra transforma identidad.
Similarmente, en la prueba de José ante sus hermanos, los diálogos deben multiplicarse para que el espectador sienta la profundidad del perdón. José pregunta quiénes son, sus hermanos tartamudean y confiesan. José les prueba, y finalmente se revela con un largo monólogo donde expone que Dios había enviado todo lo ocurrido para bien. Estos momentos requieren intensificación dialogal, con trocas largas que permitan empatizar con personajes complejos. La dimensión arqueológica y la investigación histórica aportan luz sin secularizar la experiencia devocional. Mencionamos hallazgos de templos, inscripciones y papíos que confirman prácticas rituales descritas en las Escrituras. Especialistas han encontrado restos de lagunas rituales, marcas de sacrificios y estructuras que se alinean con las descripciones del tabernáculo. Teólogos y arqueólogos consultados sostienen que el hilo de oro no es una mera construcción teórica, sino un patrón que emerge en los materiales y en la memoria. Esa mezcla de tono analítico con reverencia permite que la audiencia comprenda el valor histórico sin perder el sentido espiritual. Llegamos así al desenlace donde la conquista y la instalación en la tierra prometida concretan la esperanza colectiva. Josué lidera, con una mezcla de audacia y timidez. Los muros caen, se establecen tribus y el pacto se firma sobre nuevas tierras. En la escena de bendición final se escuchan nombres y promesas que repetirán la historia. Bendición sobre las familias, promesa de fecundidad, mandato de justicia. Sin embargo, el final no es un cierre absoluto, sino una preparación para el legado que seguirá en profetas, reyes y sabios. La muerte de líderes es tratada con solemnidad. La narrativa recuerda que cada generación recibe la responsabilidad de mantener el hilo vivo. Epílogo tras 1 mes. Un mes después de que estas historias fueron contadas a la comunidad, las conversaciones en las plazas cambian. Algunos han comenzado a leer antiguas genealogías y han descubierto que el hilo de oro aparece en nombres que nadie reparó. En reuniones pequeñas, familias recitan pasajes de Génesis y Éxodo y reconocen patrones de promesa y cumplimiento. Los maestros escriben notas y algunos jóvenes deciden aprender los nombres de patriarcas para entender mejor la continuidad. Se siente en el ambiente una nueva curiosidad por la palabra Jehová, una sensibilidad renovada para ver la providencia en eventos cotidianos. Este primer mes sirve para sembrar preguntas y generar expectativas sobre cómo las historias antiguas moldean la identidad presente. Epílogo tras 3 meses. A los 3 meses, los efectos se manifiestan en prácticas comunitarias. Iglesias y sinagogas organizan lecturas públicas sobre los episodios de Abraham, José y Moisés. Talleres de memoria ritual enseñan la técnica de la Pascua y la lógica del tabernáculo. Un pequeño grupo inicia un estudio sobre tipología mesiánica, observando cómo figuras como el Cordero, el altar y la expiación apuntan hacia un cumplimiento mayor. Además, la discusión pública incluye voces arqueológicas que presentan hallazgos que dialogan con los relatos. La comunidad comienza a organizar acciones concretas de solidaridad inspiradas en la historia de José, aplicando la ética del perdón a conflictos locales. En 3 meses, la narrativa antigua pasa de ser curiosidad a actuar como matriz para la vida colectiva. Epílogo, tras 6 meses, medio año después, el hilo de oro se nota en decisiones públicas y privadas. Se han establecido proyectos educativos que utilizan las historias bíblicas para enseñar valores de justicia y hospitalidad. Las lecturas de los textos sagrados se han convertido en guía para políticas locales de ayuda. Familias que antes vivían fragmentadas por rencores han optado por ceremonias de reconciliación inspiradas en el perdón de José. Además, se aprecian cambios personales. Algunos han vuelto a la práctica de la oración y otros han encontrado en la narrativa bíblica un marco para entender sus tragedias. El impacto no es total ni perfecto, pero es real. La promesa antigua continúa su trabajo a través de generaciones que deciden sostenerla con actos concretos. Antes de concluir, queremos preguntarte algo simple y poderoso. Si esta manera de leer el Antiguo Testamento como un tejido interconectado te sorprendió, cuéntalo en los comentarios. Si al escuchar este hilo de oro te vino a la mente un personaje que te transformó, escribe aquí y comienza tu respuesta con "Yo creo que" y nombra al personaje. Si te conmovió la idea de que la zarza, la arca y el altar sean partes de una misma historia, comparte cuál imagen te tocó más. Tus comentarios ayudan a construir nuevos episodios y a mantener este diálogo vivo. Si sentiste un nudo en la garganta cuando José perdonó a sus hermanos, no estás solo y tu testimonio puede inspirar a otros.
Ahora que leímos susurros del pasado, volvamos a descubrir lo que vino después y cómo esas verdades se aplican en nuestras vidas hoy. La conclusión reúne lo visto y ofrece una aplicación. Hemos recorrido el Edén, la caída, la arca, la promesa de Abraham, las traiciones familiares, la liberación en Éxodo y la entrega de la ley. Vimos que la historia no es una serie de episodios desconectados, sino un tapiz tejido por un hilo de oro, que atraviesa personajes y eventos. Teológico y práctico a la vez, este hilo apunta a un Dios que hace pactos y que sustenta su palabra con acciones visibles. Si hoy afrontas incertidumbre, recuerda que la promesa que sostuvo a Abraham y a los que salieron de Egipto sigue sosteniendo. La aplicación es simple y exigente: vivir como aquellos que creen en promesas que trascienden la seguridad inmediata, practicar el perdón que restaura familias y participar en memoria comunitaria. Enseña identidad. Si este relato te ha tocado, acompáñanos en este camino de descubrimiento. Inscríbete para continuar explorando textos, arqueología y devoción que nos ayudan a entrever el hilo de oro en cada rincón de la historia. Camina seguro en la promesa que no se apaga. Que la paz de Jehová acompañe tu búsqueda y que la voz que habló en la zarza siga sonando en tu corazón como llamada a obedecer, confiar y esperar.